Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer a esta misma hora les hablaba de la preocupación ante la posibilidad de que las comunidades autónomas, reunidas con el Gobierno para establecer medidas que ayuden a frenar el avance de las enfermedades respiratorias, no tuvieran una postura común sobre qué es lo que hay que hacer. Y si lo decíamos ayer es porque esto ya lo habíamos vivido. Lo vivimos en la pandemia, donde algunas comunidades, especialmente Madrid, se revolvían una y otra vez contra las medidas propuestas por el Gobierno, aunque éstas llegaran con el aval científico. Bueno, pues ha vuelto a pasar. Ayer a última hora de la tarde, el Ministerio de Sanidad anunció que a partir de mañana será obligatoria la mascarilla en los centros sanitarios, después de que en la reunión no hubiera acuerdos sobre ello y después de que algunas comunidades trataran de ocurrencia también la autogestión de las bajas para evitar el colapso en las urgencias y en los centros de atención primaria. Da igual que la ciencia demuestre y se desgañite diciendo que la mascarilla ayuda y mucho a frenar el avance de enfermedades como la gripe o el COVID. Algunas comunidades gobernadas por el PP, con Madrid a la cabeza, se niegan a la obligatoriedad de la medida en una decisión que no tiene ninguna explicación lógica porque al sistema, la verdad es que esto no le cuesta nada. Lo mismo que tildar de ocurrencia que los enfermos puedan autogestionarse la baja. Es verdad que a la medida le falta concreción, que ayer la ministra Mónica García titubeó cuando le preguntaron la fórmula para hacerlo, pero negarse a rebajar el colapso del sistema sanitario porque sí, no tiene ni pies ni cabeza. Y solo se puede explicar por la batalla ideológica, sobre todo de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta quiere mantener ahora a nivel nacional el enfrentamiento que en la Asamblea madrileña mantuvo con la entonces líder de la oposición y ahora ministra. Porque no hay argumentos científicos, ni siquiera se hace el esfuerzo de argumentar la negativa. La sanidad pública vuelve a reeditar episodios de sobrecarga, vuelve a evidenciar que sus plantillas son insuficientes y que a la mínima se rompe por las costuras, pero parece que a la presidenta de la Comunidad de Madrid esto le da igual. Su única misión en esta vida es hacerle oposición al gobierno de Pedro Sánchez, con lo que sea. Y mientras tanto, los madrileños que se busquen la vida. Ángeles Barceló. Sea el clima electoral, esta tendencia a la bronca de algunos políticos o lo delicado de los asuntos que están encima de la mesa y las cuentas parlamentarias, sea cual sea la razón, lo cierto es que la distancia entre las voces se evidencia en cada asunto, ya no solo entre partidos, sino también en algunos casos dentro de ellos. Tanto es así que al Partido Popular se le ramifica la oposición interna y esta mañana les contamos las voces críticas con Feijóo por su estrategia para las elecciones gallegas. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mariela, varones que desconfían de la decisión de convertir la campaña gallega en una extensión de los asuntos nacionales, de la amnistía. Cuidado, dicen estos varones, no vayamos a despertar como en las generales a la izquierda, justo cuando de lo que se discute en Galicia es de las costas plagadas de microplásticos. Y hay nervios. Sí, ese es el miedo que expresan varios dirigentes territoriales del partido que en privado admiten sus recelos ante una campaña la gallega que se ha regido siempre por sus propios códigos y que Génova ha querido convertir ahora en un plebiscito sobre Sánchez. Alertan del riesgo de movilizar a la izquierda con un eje nacional y más en un momento, dicen, tan delicado como este, donde la crisis de los microplásticos se ha cruzado en la campaña y puede hacer precisamente eso, movilizar a la izquierda. Y desde luego existe, Ángeles, temor en el cuartel general popular en Galicia a que se agite el fantasma del Presis. Con todo, ayer Feijóo llamó a evitar que Pedro Sánchez y su multipartito colonicen Galicia. Para Pedro Sánchez, Galicia es una institución más a colonizar para su servicio. No existe ni un propósito ni un programa común en el multipartito que gobierna España y que pretende abrir una franquicia en Galicia. Solo hay ansia. Recuerdan varios dirigentes del partido el caso de los últimos comicios en Castilla y León, donde el PP no cumplió expectativas porque el entonces líder popular, Pablo Casado, quiso hacer de esas elecciones una batalla en clave nacional. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Ese frente que tiene abierto el PP, el de los pellets, que nos contaba Mariela, se le complica, la verdad, hora a hora. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ayer adelantábamos aquí en la SER que la Fiscalía abría diligencias para investigar qué ha pasado por un posible delito. Ahora también que, en contra de lo que dijo primero la Xunta de Galicia, esas bolitas de plástico sí presentan indicios de toxicidad. Información de Miguel Ángel Campos. Decreto del fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Bercher, en el que sostiene que estos pellets presentan indicios de toxicidad. Afirma que no son
biodegradables que no pueden eliminarse y que contribuyen a la contaminación por microplásticos, constituyendo por ello su eliminación un objetivo de la Unión Europea. Asevera además el fiscal de Medio Ambiente que el vertido, inicialmente detectado desde la playa de Espiñeirido hasta el faro de Corrubedo en Ribeira, se ha extendido ya, además de a la costa gallega, a las de Portugal y Francia. El fiscal manifiesta en su decreto que se trata de un caso de especial trascendencia y un posible delito ecológico con penas de hasta 2 años de cárcel. Se espera que a partir de ahora el fiscal se dirija a la Xunta y a la empresa responsable para practicar las primeras diligencias de investigación penal. Tampoco coinciden Gobierno Central y Xunta. Bueno, por no coincidir no lo hacen ni en el calendario. Porque el Ejecutivo sostiene que notificó a la Administración gallega el vertido el día 20 de diciembre y que este dejó pasar las semanas sin hacer nada. El PP gallego lo niega y porque el Gobierno pide a la Xunta que eleve el nivel de alerta y la Xunta no lo ve necesario. Y eso que ahora dice que la no toxicidad de esos plásticos era solo un análisis preliminar. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día. De desencuentro en desencuentro, Xunta y Gobierno Central son incapaces de coordinar la respuesta ante la llegada masiva de esas bolas de plástico a las playas gallegas, en buena medida por la actitud del Gobierno gallego, enrocado en su decisión de no incrementar el nivel de emergencia, lo que permitiría la colaboración del Ejecutivo Central. Dice la Xunta que no eleva la alerta por cuestiones técnicas, pero no aclara cuáles. Tampoco hace público el informe en el que se basa para decir que los pellets no son tóxicos. No son tóxicos, no son peligrosos, pero plástico. Y siendo plástico hay que quitar o plástico dos areais. Después de estas palabras de la vicepresidenta segunda, la Xunta dice ahora a la SER que se ha basado en conclusiones preliminares y que no dará a conocer ese informe hasta que esté completo. En el abierto vamos a preguntar por todo esto a la ministra Teresa Rivera. Richie, gracias. Buenos días. Luego está Portugal, frente a cuyas costas, dice la versión oficial, se cayeron estos contenedores. Pero allí la Policía Marítima sostiene que no se puede asegurar que esta contaminación venga de ese vertido, porque sus playas, aseguran, están limpias. Pues así empieza un día helado como el de ayer. ¿Estamos en lo peor del invierno? Jordi Carbó, ¿o tendremos tregua? Ni tregua ni en lo peor. Básicamente lo que tendremos es un cambio en la tipología del frío. Es decir, a partir de mañana la nieve tendrá protagonismo, mucha atención en cotas bajas, tanto de Navarra, también del norte de Burgos y en el norte de Aragón, así como en el interior de Cataluña. Nevada a partir de unos 600 metros, eso pasaría, insistimos, entre mañana y el jueves. Hoy lo que cambia es que han subido las mínimas, bajarán las máximas, es decir, Àngels, que acabaremos notando el mismo frío, incluso más, con nubes abundantes que dejarán agua sobre todo en Andalucía al final del día en el sudeste de la península. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Vamos con otro frente de batalla, la salud y las medidas para conservarla. El Ministerio de Sanidad ha planteado que hará obligatorias las mascarillas en todos los centros sanitarios del país, digan lo que digan las comunidades más rebeldes. Anoche lo confirmó aquí en Hora 25 la ministra Mónica García. Aclaraba que van a esperar hasta el miércoles, hasta mañana, para recibir las propuestas de las comunidades, pero que unificarán así el criterio en caso de que no haya acuerdo. Menos pudo decir la ministra de las autobajas. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Es la primera decisión relevante que toma la nueva ministra de Sanidad, imponer a todas las comunidades autónomas el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios ante la falta de acuerdo y el rechazo a la medida de la mayoría de los territorios. Ya deja claro que va a aprobar esa declaración de actuaciones coordinadas del artículo 65 de la Ley de Cohesión. Echaremos mano de la declaración de actuaciones coordinadas, entre otras cosas para que la población también tenga confianza de que la protección de la salud no es diferente en Valencia que en Castilla-La Mancha y que en Castilla-León. Castilla-La Mancha y País Vasco también se oponen, aunque la mayoría son del PP, contra las que arremete Mónica García. Yo creo que el Partido Popular tiene que aclararse, tiene que dejar de hacerse también contrapropuestas entre ellos mismos y ya, si pueden abandonar el negacionismo. Sobre las autobajas de 3 días, la ministra ha reconocido que su propuesta está todavía muy verde. Se ha empezado a negociar con la Seguridad Social y está sin hablar con patronal y sindicatos. Hasta luego, Mariola. Hasta luego. En este recorrido del desacuerdo está también la cuenta atrás para la votación de los decretos anticrisis. Mañana van al Congreso y Moncloa negocia a toda velocidad para cerrar los apoyos que les permitan sacarlos adelante y garantizar la entrega de los fondos europeos. Ya tiene el sí de Esquerra y del PNV, pero necesita más. Con la vía del PP ya casi totalmente cerrada, porque aquí también hay cierta contundencia interna para quitarle la idea de la cabeza a Feijóo, si es que la tuvo. Ayuso en Madrid. A este gobierno y tal y como están haciendo las cosas no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara cuando no están tomando una sola medida sensata. Inma Carretero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Así que Moncloa Inma confía en apretar a Junts. Sí, Félix Bolaños y Yolanda Díaz han contactado con el Partido Popular, aunque con quien negocia el gobierno es con Junts, que ha pedido que se retiren los decretos y se planteen otros monográficos sobre distintos temas, y quieren aprovechar ahí para revertir la normativa que facilitó el cambio de sede de las empresas catalanas. Junts pidió ayer incentivos para que regresen y también sanciones para las que no cumplan, así lo dijeron. Reclamaron además más inversiones en justicia o que no se incremente el IVA de la luz y del gas. Fuentes del Gobierno aseguran que están negociando sobre estos asuntos, pero que no hay margen para tocar el punto que, según la interpretación de Junts, afecta a la aplicación de la ley de amnistía. La dificultad está no solo en los contenidos, también en la forma de tramitarlo, porque el Gobierno quiere meter esos posibles cambios en un futuro proyecto de ley sin retirar los decretos de mañana. Pese a la complejidad, creen que sigue habiendo tiempo. Junts es el problema porque el PSOE confía en reconducir con Podemos. El resto de los socios no han exhibido sus diferencias. De hecho, Esquerra ayer se apresuró a confirmar su sí, porque los republicanos quieren diferenciarse de Puigdemont y además están en plenas negociaciones de los presupuestos de Cataluña con los socialistas. Gracias. A vosotros. Y finalmente el roce también entre el Ministerio de Trabajo y la patronal a cuenta del salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz avisa a la COE, con la que va a volver a reunirse hoy Trabajo. Si no hay acuerdo, van a subir igualmente el SMI más del 4%. Información de Estefanía Salvatierra. La subida del SMI está al caer y aunque el Gobierno ha elevado el tono, su intención sigue siendo intentar alcanzar un acuerdo con ellos, un acuerdo en el que estén todos. Era lo que decía el secretario de Estado de Trabajo para instantes después anunciar a la COE que sus exigencias, bonificaciones para los contratos públicos y el sector del campo estaban fuera de la negociación, y se mostraba tajante a la hora de cerrar el porcentaje de subida. Si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo. Esto significa que el Gobierno negociaría solo con los sindicatos, quienes siempre han defendido una subida en torno al 5% y que ayer, con el viento a favor, optaron por ampliar la horquilla. Fernando Luján, de UGT. No debería de subir menos que el resto de las retribuciones mínimas que se han fijado por el Estado. Es decir, entre un 5 y un 7%. Para finales de esta semana se espera el porcentaje definitivo de subida y veremos si se alcanza el primer acuerdo tripartito de la legislatura. La ley migratoria aprobada gracias al apoyo de la extrema derecha le ha costado a Emmanuel Macron algo más que un relato que le queda tocado, ha dimitido su primera ministra Elisabeth Borne. Acosada por las consecuencias de ese apoyo, cuentan las teles y medios en Francia. Hoy vamos a conocer el nombre del nuevo primer ministro. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. El cambio de primera ministra en Francia se quedó a medio camino porque a media tarde el presidente Macron anunció que había aceptado la dimisión acordada de Elisabeth Borne, pero al mismo tiempo se añadía que se mantendrá sus funciones junto a su gobierno hasta que se nombre a su relevo. Y este no se produjo anoche como era de esperar, sino que se ha aplazado a este martes. El candidato que acabó surgiendo, el ministro de Educación, Gabriel Attal, suscita la oposición de pesos pesados del Ejecutivo que vienen de la derecha, el titular de Economía, Bruno Le Maire, y el titular del Interior, Gérald Darmanin, porque en los últimos meses este ministro de 34 años se ha convertido en un rival de ambos para las elecciones presidenciales de 2027 y Attal, procedente de la izquierda, sigue subiendo en las encuestas, lo que demuestra los problemas de Macron para hacer converger todas las sensibilidades de su partido y que explotaron durante la votación en diciembre pasado de la ley de inmigración que contó con el apoyo de la extrema derecha. Por eso Macron ha dudado tanto en relevar a Borne porque no estaba seguro de su reemplazante. Lo ocurrido en las últimas horas es una nueva prueba del hándicap del presidente que está en minoría en el Parlamento. Y el otro punto internacional clave sigue siendo la guerra en Oriente Medio y llega el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Israel en un clima tenso, incluso para él, cuyo país es aliado tradicional de Israel. Sí, porque allí aterriza Blinken después de que hace unas semanas el presidente Biden llegara incluso a sugerir a Netanyahu que debía cambiar la composición de su gobierno con miembros de la extrema derecha, aunque luego los suyos lo matizaron. Entre tanto, las operaciones de Israel continúan. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Siguen los ataques en Gaza y la hambruna de la población desplazada. Los gazatíes están muy lejos todavía de ver lo que reclama Estados Unidos, que es cambiar la guerra a gran escala por ataques selectivos. Y esto no es lo único que separa a Blinken de sus interlocutores israelíes. Discrepan también sobre el futuro de la franja. For that to happen, we need to see the establishment of an independent Palestinian state.
Antes de partir a Tel Aviv, Blinken volvió a defender anoche el reconocimiento de un Estado palestino independiente, pero Netanyahu comparte gobierno con los que defienden una Gaza vacía, con toda su población deportada. Hay otro objetivo de Estados Unidos que también se complica, el de contener la guerra, que no se extienda. Netanyahu visitó este lunes a sus tropas en la frontera de Líbano para animarles en su pulso contra Hezbollah, que ayer mismo perdió a un comandante de sus fuerzas especiales. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy además aquí en España vamos a conocer un manifiesto firmado por más de 200 juristas. Piden al gobierno que apoye la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza y que de hecho se una a ella. Se trata de una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Firman la petición catedráticos y profesores de Derecho, abogados y también una jueza del Supremo. En Italia, polémica por una concentración fascista multitudinaria en la noche del domingo. Era la conmemoración del asesinato de 3 jóvenes del movimiento social italiano. La Constitución italiana prohíbe actos de apología como este de la extrema derecha y castiga con hasta 12 años de cárcel cualquier intento de reorganizarla. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La Fiscalía italiana investigará las concentraciones fascistas del pasado domingo en Roma. En al menos una de ellas, 1 millar de participantes, muchos con camisa negra, se encuadraron de forma militar y respondieron a arengas fascistas con el saludo romano brazo en alto. Un acto ilegal en Italia. No son 4 desgraciados, atención, afirmó anoche el filósofo y expolítico Bersani en el Canal 7 de televisión. ¿Por qué? ¿Qué sucede después?, se preguntó. Si no actúa el gobierno, si no reacciona la política, algún loco creerá que debe actuar, que debe reaccionar, explicó. Conocemos Italia desde hace décadas, concluyó. Atención, hay que detener eso, advirtió. Toda la oposición en bloque ha pedido explicaciones a la primera ministra Meloni y se ha presentado una interrogación parlamentaria urgente en la que se expresa indignación por el acto fascista. Se añade que la glorificación y celebración de símbolos y gestos que alaban el fascismo son inaceptables y contrarios a los valores fundamentales de la democracia y de la convivencia civil. Y esta noche Donald Trump comparecerá ante un juzgado en Washington por segunda vez. Corresponsal Sara Ganals, buenos días. Buenos días, sí, será la segunda vez que veremos a Donald Trump asistir a una cita judicial en Washington, a escasos metros del Capitolio. La primera fue el día de la lectura de los cargos, donde se declaró no culpable, y ahora, a una semana del inicio de las primarias, Trump comparecerá en esta vista que escuchará argumentos a favor y en contra de otorgarle inmunidad presidencial. Sus abogados defienden que el día del asalto y las semanas previas Trump ejercía aún funciones presidenciales y que por lo tanto no se le puede juzgar. Una cuestión que está retrasando el inicio de este juicio, previsto en principio para el mes de marzo, y que el propio Trump utiliza para ganar protagonismo como un elemento más de su campaña. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Elena Pisonero, Cristina Monge y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.